Como médico lo suplico. No lo digo para asustarte, sino porque he visto lo que pasa cuando la ciencia llega tarde y la ignorancia actúa primero. Hay una fruta, aparentemente inocente, dulce, perfumada, que cada semana veo en la mesa de mis pacientes mayores. La comen creyendo que están cuidando su salud, pero en realidad están acelerando un proceso silencioso y devastador, el deterioro de su memoria. Sí, estoy hablando de una fruta específica que puede provocar inflamación cerebral y alterar las conexiones neuronales que protegen la lucidez. Y lo más grave, se vende como natural, como saludable, pero para el cerebro puede ser un enemigo mortal. Durante años la medicina solo se enfocó en el corazón, el azúcar o el peso. Nadie hablaba del impacto de ciertos alimentos en la memoria. Pero hoy lo sabemos. Hay compuestos naturales que pueden causar una tormenta de oxidación dentro del cerebro, la misma que inicia el camino hacia la demencia. Lo que esta fruta hace es precisamente eso, activar una respuesta inflamatoria en el hipocampo, la región donde nacen los recuerdos. Y cuando eso ocurre, los olvidos se vuelven más frecuentes, las palabras se pierden, los rostros se vuelven difusos y el Alzheimer avanza. Te hablo con la voz de la experiencia, no desde un laboratorio, sino desde consultorios llenos de personas que creyeron estar comiendo bien. Pacientes que llegaban sonrientes con su bolsa de frutas antioxidantes, sin saber que una de ellas les estaba robando la claridad mental. Recuerdo a una mujer de 62 años, profesora jubilada, que todas las mañanas empezaba su día con un batido que contenía esta fruta. En apenas 2 años pasó de olvidar el nombre de sus alumnos a no reconocer el rostro de su esposo. No fue una casualidad. Su dieta era perfecta en apariencia, pero su cerebro estaba inflamado. No quiero que te pase lo mismo. Si supieras cuántas veces he tenido que decir la frase, su cerebro ya no se puede recuperar, entenderías por qué levanto la voz hoy. No hay excusas. Esta fruta se vende en cada mercado, en cada puesto de jugos, y millones de personas la consumen convencidas de que más natural es mejor. Pero no toda naturaleza es benigna. Hay venenos dulces, hay placeres que destruyen en silencio, y el cerebro, órgano frágil y misterioso, paga el precio más alto. Lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es una exageración ni un mito viral. Está sustentado en estudios neurológicos, en imágenes de resonancia magnética que muestran cómo esta fruta, consumida en exceso o en ciertas condiciones, afecta las células gliales, responsables de limpiar el cerebro de toxinas. Cuando esas células fallan, las proteínas tóxicas se acumulan, las conexiones se debilitan y la mente empieza a deshilacharse. Ese es el inicio del Alzheimer silencioso. Te pido que me escuches hasta el final, porque lo que viene puede cambiar la forma en que eliges tu comida. No se trata de eliminar frutas, se trata de saber cuáles te protegen y cuáles te condenan. La fruta que provoca demencia tiene un nombre que todos reconocen, y cuando te lo diga tal vez sientas un escalofrío, pero más vale un susto hoy que una mente vacía mañana. Nunca olvidaré a Julio, un ingeniero jubilado de 68 años. Llegó a mi consulta acompañado de su esposa, con una sonrisa amable y una libreta en la mano donde había escrito cada detalle de su dieta. Doctor, yo como sano, todo natural, me dijo con orgullo. Su desayuno era casi idéntico al de miles de personas que intentan cuidarse. Avena, un puñado de semillas y esa fruta, la misma que hoy te pido que evites, cortada en cubos, siempre fresca, todos los días, desde hacía años. Su esposa fue la primera en notar algo extraño. Olvida las llaves, se le caen las palabras, no termina las frases. Yo lo observaba mientras hablaba, su mirada se perdía, su discurso se entrecortaba y cada tanto una sombra de confusión cruzaba su rostro. Pedí una resonancia funcional cerebral y los resultados fueron inquietantes. Las áreas del hipocampo y el córtex temporal mostraban signos de inflamación neuroglial, el tipo exacto de daño que se observa en los primeros estadios de la demencia. Le pregunté con detalle sobre su alimentación, sobre hábitos, sobre suplementos. Todo parecía correcto, salvo ese detalle, esa fruta. Analizamos su consumo y descubrimos que la cantidad de fructosa que ingería cada día superaba ampliamente lo tolerable para un cerebro maduro. Esa fructosa, presente de forma concentrada en la fruta cuando está muy madura o en jugos naturales, desencadena un estrés oxidativo brutal. Las neuronas se oxidan igual que el metal expuesto al aire y poco a poco se vuelven menos funcionales. La conexión entre las sinapsis se debilita, los recuerdos se desvanecen. Es como si el cableado de la memoria se fuera desintegrando. Julio no podía creerlo. Pero doctor, es fruta, es natural. Esa fue su frase exacta. Lo entiendo. Todos fuimos educados para pensar que lo natural siempre cura, pero la neurociencia moderna demuestra que lo natural también puede enfermar cuando se satura un sistema tan delicado como el cerebro. En su caso, esa fruta, consumida diariamente y combinada con sedentarismo y leve resistencia a la insulina, creó el cóctel perfecto para la neuroinflamación. Durante meses intentamos revertir el proceso con una dieta personalizada, antioxidantes y neuroprotectores. Hubo mejorías leves, pero el daño ya estaba iniciado. Lo más doloroso fue ver cómo en una de sus visitas no recordaba que me había contado la historia de su nieto, la misma historia que había repetido con orgullo en las primeras consultas. Su esposa lloró en silencio. No era solo olvido, era la pérdida de su biógrafo
biografía, de su identidad. Casos como el de Julio no son raros. En mis registros clínicos, más del 40% de los pacientes con deterioro cognitivo leve presentan dietas con exceso de azúcares naturales provenientes de frutas de alto índice glucémico. No lo saben, nadie se los dice. Las campañas publicitarias pintan la fruta como el símbolo absoluto de salud y en la mayoría de los casos es cierto, pero hay excepciones. Algunas frutas, sobre todo cuando están muy maduras, liberan compuestos que el hígado convierte en triglicéridos y radicales libres. Y el cerebro, aunque poderoso, no tiene defensas suficientes frente a ese tipo de agresión constante. Por eso insisto tanto. No quiero que tengas que ver a un ser querido olvidar tu nombre para entenderlo. No quiero que te pase lo que le pasó a Julio, que creía estar alimentando su cerebro mientras, sin saberlo, lo estaba inflamando. Lo más cruel de la demencia no es la enfermedad en sí, es el silencio con que se instala, la calma aparente mientras el cerebro se apaga desde adentro. Y tú que ahora estás escuchando estas palabras, tal vez tengas en tu cocina esa misma fruta, lista para tu desayuno. Antes de tomarla, quiero que recuerdes a Julio, su libreta y su mirada confundida, porque lo que parece un hábito saludable puede ser la chispa que inicia un proceso irreversible. Imagina que tu cerebro es una gran ciudad llena de luces. Cada luz representa una neurona y cada calle una conexión. Cuando duermes bien, comes lo correcto y mantienes tu mente activa, esas luces parpadean con armonía. La ciudad está viva, ordenada, brillante. Pero cuando introduces ciertos alimentos que sobrecargan el sistema, las calles se llenan de humo, las luces empiezan a fallar y el tráfico de información se vuelve caótico. Esa niebla es la inflamación cerebral y eso es exactamente lo que produce esta fruta cuando se consume de forma regular y excesiva. La mayoría de las personas no lo saben, pero el cerebro tiene un metabolismo distinto al del resto del cuerpo. A diferencia de los músculos o del hígado, las neuronas no pueden almacenar energía ni defenderse del estrés oxidativo con la misma facilidad. Viven al límite. Cuando introduces grandes cantidades de fructosa, el azúcar natural de esta fruta, el cerebro reacciona como una máquina sobrecalentada. La glucosa se transforma en radicales libres, pequeñas chispas tóxicas que empiezan a quemar lentamente las membranas neuronales. Al principio no lo notas, un olvido menor, una palabra que se escapa, un pensamiento que tarda más en llegar, pero en las resonancias cerebrales se observa claramente lo que ocurre. Las áreas más afectadas son el hipocampo y la corteza prefrontal, regiones encargadas de la memoria reciente y la toma de decisiones. Es como si la niebla de la que te hablé antes comenzara a cubrir los barrios más importantes de la ciudad. Lo más peligroso es que el daño no viene solo del azúcar. Esta fruta contiene además compuestos fenólicos que, en exceso, estimulan una respuesta inflamatoria de las células gliales. Estas células son las encargadas de limpiar el cerebro, de recoger los desechos y mantener el entorno neuronal saludable. Pero cuando están sobreexcitadas, se vuelven tóxicas. Empiezan a atacar a las propias neuronas como si fueran invasoras. Ese es el inicio del círculo vicioso de la neuroinflamación. Más daño, más inflamación, más daño. Y aquí está la trampa. Muchas personas no comen esta fruta una vez a la semana. La comen cada día, a veces 2 o 3 veces, en batidos, jugos, postres. Creen que están llenando su cuerpo de vitaminas, pero lo que hacen es saturar el cerebro con una dosis constante de azúcar y moléculas inflamatorias. Es un veneno lento, disfrazado de salud. He visto con mis propios ojos lo que ocurre cuando se elimina este alimento durante varias semanas. Los marcadores de inflamación cerebral, como la proteína C reactiva ultrasensible o las citoquinas IL-6, empiezan a disminuir. Los pacientes recuperan claridad mental, mejoran su concentración y describen algo muy curioso. Doctor, siento que pienso más rápido. No es magia, es biología. Al reducir el estrés oxidativo, el cerebro recupera su ritmo natural. Si me preguntaras por qué esta fruta en particular es más dañina que otras, la respuesta está en su equilibrio interno. Tiene una proporción de fructosa y ácidos orgánicos que altera la homeostasis del sistema nervioso. En términos simples, engaña al cerebro. Lo hace liberar dopamina, la hormona del placer, igual que un dulce procesado, pero sin dar energía real. El resultado: dependencia, inflamación y deterioro progresivo de la sinapsis. Piénsalo así: cada cucharada de su pulpa muy madura es como un pequeño golpe de fuego en el interior del cerebro. No lo sientes, no duele, pero con el tiempo esas chispas dejan cicatrices invisibles. Cicatrices que más tarde llamaremos pérdida de memoria. No quiero que te asustes, quiero que entiendas, porque entender es poder proteger. No se trata de demonizar la fruta, sino de conocer los límites, los momentos y las combinaciones adecuadas. Lo que comemos tiene el poder de encender o apagar genes, de activar o desactivar inflamaciones, y cuando hablamos del cerebro, cada elección cuenta. Por eso cuando digo nunca tomes esta fruta, no lo digo desde el miedo, sino desde la responsabilidad, porque sé que detrás de un gesto cotidiano, un batido, una merienda inocente, puede esconderse la primera chispa de una enfermedad que, una vez encendida, ya no se apaga. Cuando veo a un paciente perder sus recuerdos, no veo solo una enfermedad, veo una historia desmoronarse. Las memorias no son datos, son la identidad misma, son la voz de una madre, el olor del hogar, el rostro de un hijo. Y
cuando el cerebro se inflama, cuando esas luces que antes brillaban se apagan, no hay silencio más doloroso que el de una mente que olvida su propio pasado. He visto a hombres fuertes mirar a su esposa y preguntar, ¿quién eres? He visto a mujeres que fueron maestras olvidar cómo escribir su propio nombre. La demencia no llega de un día para otro, llega como una lluvia fina que empapa sin ruido hasta que un día el recuerdo se disuelve. Y todo puede empezar por algo tan simple, tan banal, como lo que comemos cada mañana. Sí, lo sé, es difícil creer que una fruta pueda tener ese poder, pero en neurología, lo que parece pequeño, con el tiempo se vuelve inmenso. Lo que haces todos los días, lo que entra por tu boca, lo que repites sin pensar, es lo que construye o destruye tu cerebro. Ahora, no todo es miedo, también hay esperanza. Lo más fascinante del cerebro es su capacidad de recuperación, su neuroplasticidad. Si cortas el ciclo de inflamación, si reduces el estrés oxidativo, si alimentas a tus neuronas con los nutrientes correctos, puedes recuperar lucidez, memoria y energía mental. Lo he visto. Y quiero contarte una historia distinta a las de dolor, la de recuperación. Marta, una mujer de 59 años, llegó a mí con un diagnóstico temprano de deterioro cognitivo leve. Era activa, saludable, pero con un detalle. Tomaba cada mañana un jugo con esta fruta para tener energía. En las pruebas neuropsicológicas iniciales, su velocidad de procesamiento y su memoria de trabajo estaban por debajo de lo esperado para su edad. Le pedí que hiciera algo muy simple: eliminar esa fruta durante 45 días y sustituirla por frutas ricas en polifenoles protectores, como los frutos rojos, que reducen la inflamación del hipocampo. Además, agregamos omega 3, una caminata diaria de 20 minutos y sueño profundo como prioridad. A los 2 meses, Marta regresó distinta. Doctor, siento que mi mente volvió a encenderse, me dijo sonriendo. Había vuelto a leer novelas, a recordar fechas, a tener conversaciones sin perder el hilo. No era un milagro, era biología. El cerebro, liberado del bombardeo de fructosa y de compuestos proinflamatorios, había vuelto a respirar. Los análisis mostraron una reducción significativa de marcadores inflamatorios y un aumento de la función cognitiva medida por test clínicos. Esa es la parte luminosa de todo esto. Cuando eliges bien, el cerebro responde rápido. No necesita fármacos milagrosos, necesita coherencia. Lo que destruye es la acumulación, lo que salva es la constancia. Cada decisión alimentaria puede ser una chispa de daño o una semilla de reparación. Y si ahora te estás preguntando, entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta es más sencilla de lo que crees. No necesitas una dieta extrema ni dejar de disfrutar la comida. Solo necesitas conocer los límites. Evita esta fruta en su forma más madura o en jugos concentrados. Prefiere versiones de bajo índice glucémico. Combina siempre con proteínas o grasas saludables, como nueces o yogur natural. Y sobre todo, evita el consumo diario. Lo que para el cuerpo puede parecer energía, para el cerebro puede ser inflamación. No quiero que vivas con miedo, quiero que vivas con conciencia. Quiero que cada bocado sea una decisión a favor de tu lucidez. Porque proteger la memoria es proteger tu historia, tus afectos, tus raíces. He visto demasiadas lágrimas derramadas por la confusión, por el olvido, por ese momento en que una madre deja de reconocer la voz de su hijo. Pero también he visto sonrisas volver cuando la mente recupera su claridad. Y si algo te puedo prometer como médico, es esto: nunca es tarde para cambiar el destino del cerebro. Así que si esta historia te tocó, no la ignores. Mira tu cocina, revisa tu rutina y pregúntate, ¿lo que hago cada día me acerca a la lucidez o me empuja al olvido? La respuesta, aunque parezca pequeña, puede ser la diferencia entre vivir con memoria o perderla para siempre. Al principio, todo parece inofensivo. Nadie piensa que un trozo de fruta pueda ser el inicio de una enfermedad neurológica. Pero así empieza el camino de la demencia, con gestos pequeños, repetidos, invisibles. La primera revelación es esta: la memoria no se pierde de golpe, se oxida. Cada exceso de fructosa y cada molécula inflamatoria que entra al cerebro apaga un poco la luz de una neurona. Y cuando esas luces se apagan, el olvido se vuelve parte de la rutina. Lo que viene ahora es peor, porque la segunda revelación es que el cerebro no tiene receptores para el dolor. No avisa cuando está siendo dañado. No hay punzadas, ni fiebre, ni alarma. Por eso, el enemigo avanza en silencio. Las personas que comen esta fruta a diario sienten bienestar, energía, dulzura en la boca. Pero dentro de su cabeza está ocurriendo algo muy distinto. Las células gliales, agotadas por limpiar tantos residuos, comienzan a liberar citoquinas inflamatorias. Esas sustancias hacen que el tejido cerebral se vuelva más rígido, menos flexible. Es como si las calles de la ciudad cerebral empezaran a llenarse de grietas, de escombros que entorpecen el paso de la información. Y la tercera revelación es aún más inquietante. Este daño no depende solo de la edad. He visto cerebros jóvenes de 40 o 45 años con signos de envejecimiento acelerado. Gente activa, sin antecedentes genéticos de Alzheimer, pero con dietas saturadas de fructosa natural. El cerebro envejece cuando se inflama, y esta fruta, por su alta carga de azúcares simples y sus ácidos prooxidantes, acelera ese proceso. Es como si cada porción añadiera meses o años invisibles al calendario neuronal. Tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué nadie habla de esto? Esa es la cuarta revelación.
razón, porque el daño cerebral no se mide fácilmente. Los análisis comunes no lo muestran y los síntomas tardan años en hacerse visibles. Cuando la memoria empieza a fallar, el proceso ya lleva mucho tiempo activo. Lo que vemos como envejecimiento normal muchas veces es el resultado de una inflamación cerebral crónica. Por eso te digo, no esperes los síntomas para actuar. Cuando notas el olvido, ya estás tarde. La quinta revelación es la más dolorosa. El Alzheimer no empieza en la vejez, empieza décadas antes. Estudios de neuroimagen han mostrado que las placas amiloides, esas proteínas que destruyen las neuronas, comienzan a acumularse desde los 40 años en personas con dietas inflamatorias. Y sí, la fruta de la que te hablo es una de las más asociadas con este proceso, sobre todo cuando se consume licuada o en exceso. En otras palabras, la enfermedad empieza mientras todavía crees que estás sano, pero no todo termina ahí. Hay una sexta revelación, una que da esperanza, porque el cerebro, aunque vulnerable, tiene una capacidad extraordinaria de reparar sus circuitos si se le da el entorno adecuado. Cuando eliminamos esta fruta del plan alimentario y la sustituimos por frutas ricas en antocianinas como los arándanos o la mora, por grasas buenas y antioxidantes naturales, el cerebro responde. En cuestión de semanas, la claridad mental mejora, el ánimo se estabiliza y las conexiones neuronales comienzan a fortalecerse de nuevo. Los pacientes que hacen estos cambios dicen una frase que se repite como un eco en mi consulta: doctor, siento que volví a ser yo. Y quiero que te lleves esta última revelación, la más importante. No todo lo dulce es inocente. En el cerebro, la dulzura puede ser veneno o medicina, depende de su fuente. Lo que nos venden como natural puede ser el caballo de Troya del Alzheimer. Por eso, la verdadera inteligencia no está solo en estudiar o memorizar, sino en elegir lo que protege tu mente antes de que sea demasiado tarde. Lo que viene ahora es decisivo. En el cierre te hablaré desde lo más humano que tengo, mi deber como médico, porque no quiero solo que entiendas, quiero que actúes. Lo que haces después de escuchar esto puede cambiar tu destino mental. A veces, cuando termino una consulta y cierro la puerta del consultorio, me quedo unos segundos en silencio. Pienso en todas las personas que he visto perder sus recuerdos, en los que ya no reconocen a sus hijos, en los que olvidaron sus propias risas. Y pienso también en los que lograron revertir el daño, en los que eligieron cuidarse a tiempo y conservaron su lucidez. Esa diferencia, ese abismo entre perderlo todo o mantener la mente viva, no la marca la suerte, la marca la conciencia. Cada decisión que tomas con tu alimentación, cada elección que haces frente a tu plato, es un voto a favor o en contra de tu cerebro. Por eso hoy te hablé con tanta fuerza, porque lo que está en juego no es solo tu memoria, es tu historia. Cuando una persona pierde sus recuerdos, no desaparecen solo datos o palabras, desaparecen los amores, las canciones, los momentos que la hicieron única. La mente no es una máquina, es el guardián de tu identidad. Y si algo he aprendido después de años de estudiar el Alzheimer y la demencia, es que el cerebro se protege con decisiones simples, hechas cada día, antes de que el daño sea irreversible. Muchos me preguntan: doctor, ¿cuándo debo empezar a cuidar mi cerebro? Y mi respuesta siempre es la misma: ayer. Pero si no lo hiciste ayer, entonces empieza hoy. Deja de consumir esa fruta que acelera la inflamación cerebral. Sustitúyela por opciones que nutran tus neuronas: arándanos, nueces, aguacate, cúrcuma, pescado azul. Cuida tu sueño, camina cada día, respira profundo y sobre todo, no permitas que lo natural te engañe. No todo lo que viene de la tierra es bueno para la mente. Quiero que imagines algo. Dentro de ti hay un pequeño fuego que representa tu conciencia, tu memoria, tu esencia. Ese fuego necesita oxígeno, calma y protección. No lo apagues con decisiones automáticas. No permitas que una fruta, por dulce que sea, te robe lo que más amas, tus recuerdos. La verdadera inteligencia no está solo en aprender, sino en recordar quién eres. Como médico, mi deber no es solo tratar enfermedades, sino evitar que lleguen. Mi responsabilidad es advertirte, incluso si lo que digo incomoda o rompe mitos. Prefiero que hoy sientas miedo y mañana gratitud, a que mañana sientas vacío y nadie te explique por qué. Por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero que te prometas algo. Cuidarás tu cerebro como cuidas tu corazón, tu piel o tus músculos. Le darás descanso, alimento real y evitarás lo que lo destruye. Y si este mensaje te hizo pensar, si hoy decidiste mirar tu dieta con otros ojos, escríbeme en los comentarios una sola palabra: gracias. No es solo una palabra de cortesía, es un símbolo. Significa: estoy despierto, estoy consciente y voy a proteger mi memoria. Porque cuidar el cerebro es cuidar tu historia. Y mientras sigas eligiendo conscientemente, tu mente seguirá siendo tuya, clara, viva y libre por muchos años más.